Como la radio une familias, le mando un saludo a mi mamá, que se hizo un ratito, nos está mirando, chicos. Así que compórtense, por favor, te lo pido. ¿Cómo se llama? Marita. Hola, Marita. Voy a tratar de no decir cosas horribles. Por favor, te lo pido. Por suerte ya pasó la parte de la hamburguesa y todo eso, ¿no? Por suerte. Martín Epstein, ¿qué trae la economía hoy? Bueno, vamos a anticipar un poco el dato que va a hacer ruido hoy a la tarde. No importa el dato que publique INDEC, vamos a hablar todo el día de la inflación y mañana también, pero como el programa va a la mañana, tenemos que hacer la previa, ¿no? Tenemos Obviamente. que contar qué puede llegar a pasar hoy a la tarde, qué lecturas va a hacer el gobierno sobre el dato de inflación. Bueno, el dato de inflación, en principio habría que decir, no va a ser malo, ¿sí? Más allá de si es igual, un poco menor, un poco mayor que el último dato disponible, no va a pasar una disparada inflacionaria, no va a haber un fogonazo inflacionario, va a ser un dato que el gobierno va a poder salir a celebrar. Y de hecho le va a pasar al gobierno con el dato de diciembre, que va a poder salir a decir, la interanual del 2024 es mejor que la interanual del 2023. Y estoy diciendo una obviedad, una pavada. ¿Por qué? Y porque se te va de la cuenta el peor dato mensual inflacionario que tenías desde la década del 90, que es el de la inflación del mes de diciembre del 2023, provocado por este mismo gobierno. Claro, de acá para adelante, todos los meses, la expectativa inflacionaria va a ser menor comparada con los anteriores. Y entonces, lo que nos va a pasar prácticamente todo este año, salvo que haya un cambio en la política monetaria, económica de este gobierno, es que las interanuales van a ir cayéndose a pedazos, ¿sí? Pensemos que cuando se dé el dato de inflación de enero, el que se va a ir es el del 20% del año pasado. No hay ninguna chance de que el dato de enero dé ni remotamente cercano a esto. Ahora, yo siempre me acuerdo, los liberales, si hay algo que tienen es que son como muy cuadrados a la hora de explicar sus teorías. El presidente Milei tiene un relato, que es bien clásico liberal, de el origen de la inflación, ¿sí? Que casi lo repetimos todos y todas sin saber nada de economía, que es que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Sí. Bueno, escuchemos primero al presidente Milei explicando esta teoría y vamos a dar cuenta de que en realidad no sería solamente una cuestión de emisión monetaria. Lo primero que claramente teníamos que terminar era con la inflación. Acá, sin lugar a dudas, es clave siempre tener un buen diagnóstico y afortunadamente, gracias a ese enorme equipo que tengo que lidera Toto Caputo, digamos, pudimos darle un golpe certero desde el primer momento y partimos sobre la hipótesis de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generada por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque cae la demanda, porque sube la oferta o porque pasan las dos cosas, que derivan en una pérdida del poder adquisitivo del dinero y consecuentemente todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Noten que en la propia definición que utilizo sobre el origen de la inflación y sobre cómo miro la inflación, no la defino como la suba generalizada de precios, sino como la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, bueno, no tengo ese... Presten la atención a Milei cuando dice su receta, su diagnóstico, lo repite casi como si lo supiese de memoria. Si vieron cuando ustedes se aprendían algo en el colegio de memoria, pero no tenían la más remota idea de lo que estaban diciendo. Hay que disparate, se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó la fuente. Sí, claro. Un poema de un tomate. Claro, bueno, aprendió esa recetita de que la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario vinculado con el exceso de demanda de oferta de dinero y entonces lo repite. Y después te aclara, no es un fenómeno de aumento sostenido y continuado de precios, que es en realidad lo que es la inflación. Si la inflación es un fenómeno en el cual los precios de una economía crecen todos, no parejos obviamente, porque cada precio se mueve diferente, pero crecen todos. Y entonces se produce la inflación. Claro, ¿por qué Milei dice no es lo segundo y sí es lo primero? Porque lo segundo implica que es mucho más complejo pensar a la inflación como un fenómeno exclusivamente vinculado con la oferta de dinero. ¿Por qué? Porque la oferta de dinero es cuánto emito, cuánto no emito, cuánto circula, cuánto no circula. Ahí no hay puja de intereses, ahí no hay poderes concentrados que forman precios, ahí no hay empresarios que intentan que los laburantes no tengan poder de discusión para poder mejorar su capacidad de renta. Ahí no entra nada de todo eso. No entra el comercio internacional, no entran factores como por el hecho de tener un presidente en Estados Unidos que asume en unos días con política proteccionista y que entonces genere un cortocircuito respecto a tu propio problema interno. Todo eso no entra en la teoría de la inflación de Milei. Claro, por eso es que es mucho más complejo de lo que Milei quiere decir. Milei viene a decir lo mismo que dijo Martín Díaz en su momento. Un buen diagnóstico es clave para entender cómo resolver los problemas. Cada vez que venían con estos diagnósticos simplistas y con recetas fáciles,
no fue muy mal. Ahí la cagaban. La cagaban siempre, pero aparte, ¿sabes qué es lo peor? Que cada vez que vinieron a resolver el problema de la inflación, pensándolo como lo piensa Milei, chocaban al país, lo rompían todo y tampoco resolvían el problema inflacionario, porque de esas lógicas de estabilización que proponían, insisto, los Martínez de Oz o los Caballo en su momento, se salía con un estallido inflacionario. No había salida estable de esos procesos. Bueno, es cierto que todos acá estamos esperando a que suceda algo, porque en algún momento algo va a suceder. Lo mencionabas ayer, el tema del Fondo Monetario, que te pide una devaluación. Este nivel de precios es insostenible. En el tiempo. El tema es ver cuánto tiempo, ¿no? Puede mantenerse ahí. Y al mismo tiempo, ¿cuánto estoy repitiendo la palabra tiempo, ¿no? Pero un 3%, entre el 2,5 y el 3%, no es un buen dato de inflación. Claro. A Cristina Patricia Bullrich le ponía cartelito quejándose por el 1,4 de inflación. Le armó un INDEC paralelo en el Congreso de la Nación diciéndole, esta es la verdadera inflación, 1,4, y era un escándalo. Y ahora están celebrando no sé, poner entre el 2 y el 3%, que es un papelón. Pasa absoluto. Que también arrancó Milei diciendo, me salvé de un 30.000% de inflación, entonces si decís cualquier cosa... Esa es la clave, ¿no? Vos tenés que dejar pasaste la vara... 5 pueblos y después cuando volviste 2 o 3 quedaste como un genio. Total. Bueno, hay una cosa que es a plantear, ¿no? Digo, si la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario, ¿por qué desde la devaluación de diciembre para acá el tipo de cambio corre el 2% mensual? ¿Por qué el dólar lo devaluó solo 2%? Si en realidad no tiene nada que ver con el fenómeno monetario. Si es solamente emisión lo que genera inflación, bueno, soltá el tipo de cambio. La emisión de todas las monedas del mundo. De todas las monedas del mundo, claro. Sí, por eso. Pero claro, hay algunas que no podés emitir vos. No No. podés controlar la emisión de los yanquis o de los chinos. Cada tanto se les escapa, ¿no? Que si vos devaluás, eso... traslada precio. Traslada precio. Bueno, es lo que dice Milei acá, ¿no? Deteriora el poder adquisitivo, no se traslada precio. Claro. Está intentando cambiar, no sé, por algún motivo está intentando cambiar, bueno, vos algo decías, pero están intentando cambiar qué es la inflación en la Argentina. En algún momento Lilia Lemoine, allá lejos y en el tiempo, ganó una burrada porque ella decía que la inflación no es el aumento de los precios. Es lo que dice Milei, claro, ahora entiendo de dónde lo sacó. El origen es Milei diciendo la inflación no es el aumento sostenido de precios, sino es la pérdida de capacidad de compra porque hay mucho papelito dando vuelta. Bueno, si no es entonces un fenómeno monetario y entonces... No, digo, si es un fenómeno monetario y entonces no tiene nada que ver con el valor del dólar, mucho menos tendría que ver con el nivel de los salarios. ¿No? Digo, ¿qué tiene que ver los salarios con la inflación si la inflación es un fenómeno monetario? Bueno, claro. Desde hace un buen rato, Milei está utilizando como 2 anclas antiinflacionarias el tipo de cambio atrasado y los salarios que corren por atrás de la inflación. O sea que sí inciden en O sea que la inflación no es un fenómeno monetario, es un fenómeno complejo, multidimensional, que incluye la emisión, obviamente, porque tampoco vamos a negar que si vos emitís a lo pavote, vas a traducir eso en un aumento de precios. Ahora, también el tipo de cambio influye, también influye la puja distributiva. Uh-huh. Y esto es, ¿quién se queda con la renta en esa discusión? De hecho, ahí estamos con el nuevo desafío de Milei de ¿va a recomponer o no va a recomponer el poder adquisitivo de la gente? Porque si eso sucede y la gente va a consumir ante una mayor demanda de determinado bien, quienes lo están ofertando van a subir su precio. Exactamente. ¿No? Entonces, tal vez con esta lógica podamos entender que nunca nos va a recomponer el poder adquisitivo, y de hecho, lamentablemente. Vamos a ver que todo lo que pasó en 2024, lejos de mejorar para 2025, va a empeorar. ¿Por qué? Porque el gobierno está militando activamente, fuertemente, paritarias a la baja. ¿Sí? No hay ningún escenario en el cual de acá a marzo la inflación quede por debajo del 2%. ¿Sí? Sí. Los escenarios más optimistas, los que dicen, che, la hicieron genial, bajaron la inflación, plancharon esta situación, ninguno de ellos te dicen, vamos a tener inflación por debajo de los 2 puntos enero, febrero y marzo. Ah, mira. Con lo cual quieren que todas las paritarias cierren por abajo de la inflación. O sea, ahí ya estábamos yendo. Ahí estamos yendo. Fíjate en la placa esta que tenemos del diario Clarín, ¿sí? El Clarín militándote la presión a los gremios y las empresas para que los salarios no superen la inflación. Pero entonces, título de tapa, ¿eh? ¿Cómo es? El nivel de preocupación. ¿Es un fenómeno monetario o es un fenómeno de puja distributiva? Porque si vos me pedís que haya acuerdo de gremios y empresas y gremios para que no haya aumento de salarios, es una discusión que no tiene que ver con lo monetario, tiene que ver con la puja distributiva. Sí. Y entonces, la teoría de Milei del fenómeno inflacionario no tiene nada que ver con la política práctica real. Mira, tenemos ahí un videito muy cortito de Hernán Lecher que decía esto mismo el año pasado, discutiendo, pero o sea, están tirando pauta salarial por debajo de la inflación para que sea de ancla. A ver si vamos a escuchar. ¿Cuánto
pretenden que sea la homologación de los acuerdos paritarios en diciembre? ¿Cuánto? 0%. Dicho de manera sencilla, acordate, 0,1 y no te lo homologan. Están pensando que el único ancla que les permite sostener este relato es los salarios, como hicieron desde el primer la recesión, día. la falta de demanda. Sí, claro. Bueno, clarísimo, ¿no? Digo, el objetivo ¿cuál es? Que los salarios no superen la inflación. ¿Para qué? Para seguir bajando la inflación vía recesiva. Tan evidente es esto que tenemos el desarrollo en nota de esta explicación, una breve nota que salió diciendo: para evitar un rebote de la inflación, el gobierno presiona para contener los aumentos salariales. Es lo que decías recién. Si vos asegurás que las paritarias suban, o sea, le ganan a la inflación, ¿qué efecto puede traer en la economía real? Bueno, vos tenés más guita en el bolsillo. ¿Vas a comprar más? Vas a comprar más. Y el empresario que vende, ¿qué es lo que dice? Che, se está reactivando la economía. Vengo de un año en el cual estuvo todo en la lona. ¿Qué hago yo con mis precios? Y subo un poquito para poder aprovechar que hay más bonanza. Bueno, ¿por qué? Y porque la inflación es, además, un fenómeno de discusión sobre cómo se fijan esos precios. Y entonces el gobierno no puede soltar las paritarias, porque si suelta las paritarias, los gremios más poderosos van a intentar negociar ganándole la inflación y entonces van a subir los precios. Fíjense lo que pasa con sectores importantes, ¿sí? Hace poco se confirmó la paritaria de camioneros. Sí, justo te iba a decir eso. Lo peor de todo, que te rompe el corazón, es que el ejemplo de esto es la paritaria de camioneros. Bueno, es tremendo, ¿por qué? Porque en términos de la economía real, los gremios que tienen mayor poder, camioneros es uno de ellos, son los que suelen lograr mejores paritarias. Sí. Y esa es una especie de no sé, de testigo, ¿sí? Si vos decís, che, claro, camioneros le gana 5 puntos la inflación, bueno, hay chances de recuperar. Como Ahora, una vara. Es una vara que solemos mirar, che, los gremios grandes, la bancaria, Periodismo camioneros, nunca llega a eso. aceiteros, son gremios que tienen un gran poder de presión. ¿Por qué? Porque te bloquean fábricas, las rutas, y entonces tenés poder de presión. Bueno, en el caso de del la camionero, economía, en un país que no tiene trenes, hoy todo lo que tiene que ver con los camiones es clave para el funcionamiento del país. Bueno, si bien es cierto, todavía no se homologó el acuerdo, la paritaria está acordada, está negociada y tiene un aumento de 2,2% en diciembre. Esto es pérdida de poder adquisitivo en diciembre, porque no hay ninguna chance que la inflación de hoy dé 2,2, 1,8 en enero y 1,5 en febrero. Esto quiere decir, camioneros, gremio poderoso si los hay. El mejor de los casos. En el mejor de los casos va a perder. Claro. ¿Sí? Digo, es el gremio testigo de cómo pelear una paritaria perdiendo. Claro. ¿Qué le queda a los extremos opuestos? Y traje varios ejemplos sobre esto. Cerró la paritaria de la UOM. Tenemos ahí un tuit de Andrés Lerner que lo confirma con números muy similares a los de camioneros. ¿Sí? 2% para diciembre, 5,5% para noviembre, 2% de diciembre, 1,8 enero, 1,5 febrero, 1% en marzo. No hay ninguna chance, insisto, esto queda grabado, no hay ninguna chance de que la inflación al mes de marzo sea del 1%. Y esto quiere decir que todos los meses en los cuales la inflación esté por encima del número acordado, los representantes gremiales aceptaron paritarias a la baja. Dios santo. ¿Esto por qué? Porque las paritarias son el ancla inflacionaria. Vos estás intentando bajar la inflación con salarios que cada vez rindan para consumir menos. Lo cual entiendo de este gobierno, con la ideología que maneja y el plan económico que presenta, no lo entiendo de parte de determinados representantes gremiales. Sí, lo entiendo, y es peor todavía. Si es que efectivamente vamos a ese escenario, ¿no? Por ahí, en el mejorísimo de los casos, Javier Milei te baja la inflación al 0,5 mensual y todos están ganando, le están ganando la inflación. No va a pasar. No va a pasar porque Martín hoy está en negativo. No, pero no va a pasar, pero no porque yo lo diga, porque no hay ningún actor del mercado que esté sugiriendo un descenso inflacionario tan marcado. Fuerte, claro. No hay ninguna chance de que bajemos esos niveles. Ahora, claro, si gremios como la UOM o como camioneros, que tienen un poder de presión fuerte, aceptan paritarias a la baja, ¿qué queda para sectores de la economía que tienen menos poder de presión o menos poder de representación? Fíjate lo que pasó, tenemos una nota ahí de nuestro compañero del Destape, Rodrigo Núñez, que cuenta que el gobierno cajoneó el aumento salarial a trabajadoras de casas particulares y no homologa paritaria hace 4 meses. Claro. Esto quiere decir que hace 4 meses que trabajadoras de casas particulares no tienen aumento salarial. Ninguno, 0. ¿Por qué? Porque no se homologa. Ahora, una cuestión fundamental. La homologación de los acuerdos paritarios es una formalidad. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que utiliza el argumento de no homologar un acuerdo para patear para adelante o para no convalidar aumentos de salarios. La homologación es simplemente una firma. Sí. Institucionalistas cuando les sirve. Pero total, es que ¿cuál es el chiste de la homologación? El Estado pone a disposición
un espacio de discusión entre quiénes, entre las partes paritarias, Claro. entre el empresariado y los laburantes. Cuando se ponen de acuerdo, firman la paritaria y el gobierno le pone un visto bueno. Dice, che, te homologo el acuerdo. Doy fe de que esto no hubo ninguna cosa extraña. No están homologando los acuerdos porque no quieren que haya paritarias que le ganen a la inflación. Porque si le ganan a la inflación, vuelve a subir los precios. Esto me hizo acordar a una intervención ya célebre de alguien que debería tener más protagonismo en nuestras burradas, me permito decir, que es el vocero Manuel Adorni. Ya va a llegar, quédate tranquilo que ya va a llegar. Que trajo una... Me acordé de esto, por eso traje el fragmento. Dejó una frase tremenda cuando se confirmó el último aumento del salario mínimo vital y móvil. Vamos a escucharlo a Adorni. Conceptualmente tener un salario mínimo es un error, ¿no? Conceptual. Que esto ya lo he explicado en conferencia en bastantes oportunidades, porque de hecho si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, el esquema no te permite contratarlo, ¿no? Porque efectivamente no le podrías pagar menos de este salario mínimo vital y móvil. Impresionante, ¿no? Grande, Manuel, grande. Me encanta porque además con la seriedad con la que te explica que quiere precarizar todavía más a la gente. Esto ya lo expliqué, dice. Claro. Esto ya lo expliqué. ya Quiero lo que sean dije esclavos antes. todos, chicos. Si la gente quiere ser esclava, está en todo Obvio. su derecho de Bueno, aceptar ser y les esclava. voy a contar, acá a la producción les cambié el orden de los videos, pero les voy a contar que hay un caso que está dando vuelta en redes de una empresa que, tomando palabras de Adorni, dice, che, ¿saben qué? Yo voy a ir un poquito más allá. Yo voy a hacer una oferta laboral, salarial, que se pase 3-4 pueblos. Miren lo que le pasó a esta chica, que fue a buscar trabajo, que tuvo una entrevista de trabajo en una cadena de pizzerías. Y miren lo que le ofrecieron para laburar en el país de Milei. Me voy a matar, Martín. Ay, Dios. No sé por qué TikTok no me deja subir esto, así que vamos a probar acá. Hoy fui a una entrevista de trabajo para las pizzerías Kentucky y da vergüenza lo que ofrecen a sus empleados. 360.000 pesos por un puesto full time de 54 horas semanales, como mínimo, porque si es en el turno noche es hasta el cierre, vaya a saber cuánto vas a trabajar ahí. La verdad que da vergüenza y ustedes dirán, bueno, Meli, si a vos no te gusta, decís que no y listo. No hay problema, yo vengo a mi casa y sigo con mi vida como si nada. Yo tengo un privilegio enorme y soy consciente de eso. Tengo 2 padres que se preocupan porque a mí no me falte nada y que no tenga que andar aceptando ese tipo de trabajos tan miserables, pero a mí este privilegio no me nubla la vista y sé que hay gente que realmente necesita trabajar porque si no, no come o se queda en la calle. Lo que a mí me molesta mucho es que empresas como Kentucky, que no dejan de abrir sucursales, ofrezcan este sueldo porque sabe que la gente necesita, porque va a aceptar, porque no le queda otra. Básicamente se aprovechan de la necesidad que hoy hay en Argentina y da bronca, la verdad, porque el dueño de Kentucky debe estar con los bolsillos llenos de guita mientras a sus empleados los explota básicamente. Es más, usa la esclavitud porque no sé, ni siquiera te puede pagar un techo con esa plata. Pero bueno, espero que esto se haga viral y que la gente conozca lo que están pagando ahí. Bueno, si bien es cierto, no es el mínimo vital y móvil, sí, porque de hecho a partir del mes de enero el salario mínimo vital y móvil va a llegar a los 286.000 pesos. Lo cual agrava todavía más las declaraciones de Manuel Adorni, Tremendo, ¿no? Por supuesto. Tremendo. Y como vos explicás siempre, Martín, que es importante el número del salario mínimo vital y móvil porque eso después es referencia para un montón de otras cuestiones. Obvio, te sirve como piso para cualquier negociación. Sí, nadie debería aceptar cobrar menos de eso, a pesar de que Adorni estaría dispuesto a romper esa regla para que la gente trabaje en condiciones de servidumbre o esclavitud. Pero evidentemente no está muy lejos de estos números, ¿sí? Pensemos que esta chica en una oferta de trabajo le proponen un salario de 360 por laburar 54 horas por semana. Es un delirio. No. Es un delirio. Esto es lo que se discute también en el Congreso cuando te dicen que quieren modificar las leyes laborales para extender la jornada laboral a 12 horas, ¿sí? Porque vos podés pagar menos o exprimir más las horas de laburo de los laburantes. Esto que está contando esta chica es el escenario hacia donde estamos yendo, que es personas desesperadas por conseguir laburo, aceptando condiciones que en otro momento no aceptarían, con salarios que lejos van a estar de acompañar la inflación. Y claro, vamos a ir hacia la famosa paz de los cementerios. Una economía que por ahí llega en algún punto a un nivel de inflación 0, 0, 1, 1 o 2 anualizándolo, pero claro, el resultado es que va a poder comprar quien tenga salario, quien no tenga salario se va a quedar muy atrás y muy lejos. Se cae.
yo insisto, me gustaría un poco más de honestidad en el gobierno y al menos un reconocimiento a los laburantes y a los asalariados y a los jubilados, que son los que efectivamente le pusieron el pecho para que este ajuste fuese efectivo, ¿sí? ¿Por qué bajó la inflación? ¿Porque dejaron de emitir? ¿Porque son unos genios? No, porque otra vez cargaron sobre laburantes y jubilados el brutal ajuste que significó la recesión y la caída de los precios. Lamentablemente este gobierno no lo va a reconocer y lo que no te va a decir nunca es que efectivamente el ajuste para que la inflación baje sos vos, somos todos nosotros y nada de eso va a cambiar durante este gobierno. Fabulosa conclusión, Martín Epstein. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir en vivo hasta las 12. En un ratito vamos a conocer más burradas para que ustedes puedan votar la burrada del día aquí en Portate Bien. Así que no se vayan, quédense en nuestro canal de YouTube. Así habilitamos la votación y participan absolutamente todos porque acá ejercemos la democracia hasta las 12. Portate Bien. De 9 a 12. En Re.